Plaza Podcast. Hace unos días conocíamos que el Gobierno ya tiene claro cuál va a ser el sistema de verificación de la mayoría de edad en el acceso a contenidos para adultos en Internet. La herramienta que finalmente han escogido, después de manejar varias, ha sido una especie de carnet digital con un bono de credenciales de 30 accesos o sesiones válido durante 30 días. El objetivo no es otro más que impedir que niños y adolescentes menores de 18 años puedan entrar en este tipo de contenidos. Ahora las plataformas preguntan por la edad, pero el mecanismo es muy endeble y cualquiera puede entrar en estas páginas. También se contempla una modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pueda bloquear aquellas plataformas o aquellas páginas con contenidos pornográficos si no incorporan mecanismos de verificación de la edad efectivos. Para tal fin, el Gobierno está en conversaciones con proveedores de Internet como Movistar o Vodafone con el fin de que permitan bloquear estas páginas. Hoy en Plaza al Día, pasaporte digital, protección a los menores o amenaza a la privacidad. Olvida lo que creías saber sobre ópera y música clásica. Deja tus nociones preconcebidas en la puerta. Ni rancio, ni soporífero, ni elitista. Este es un viaje sorprendentemente sexy, incluso salvaje, al siempre apasionante mundo de la ópera. Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les arts. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Para hablar de este tema, saludamos a Eduardo Cruz, es experto en ciberseguridad. Señor Cruz, muy buenas. Es un placer. Decía yo al inicio, en la introducción, que el Gobierno ha presentado ya su sistema de verificación de la mayoría de edad en el acceso a contenidos para adultos en Internet. Antes de entrar y valorar esta herramienta, sí que me gustaría, señor Cruz, que nos explicara exactamente cómo va a ser y cuál es la herramienta escogida finalmente por el Gobierno y de qué manera va a funcionar. Pues con la información de la que disponemos, ya que este sistema pues todavía no es público ni está en funcionamiento, creo que se espera hacia finales de este año, en el último trimestre, pues el sistema en principio necesitará que 40 y muchos millones de habitantes tengan un credencial proveído pues por la administración pública. Este credencial en principio será necesario para acceder a cualquier tipo de contenido adulto y inicialmente pues creo que por limitaciones legales solo va a tener un alcance nacional, es decir, el contenido que sea operado y distribuido desde España, ya sea por empresas o individuos, pues debería estar sujeto a esta limitación. Esta limitación, como ya he dicho, necesita que los ciudadanos tengan un permiso. Y este permiso se obtiene en principio con la información con la que contamos, vivenciando y proveyendo una verificación de edad a la administración. En este caso, por vía de certificado digital, el cual se suele utilizar frecuentemente para trámites administrativos con la administración, como por ejemplo pues las declaraciones de Hacienda, etcétera, etcétera, o como segunda opción con el DNI electrónico. Los DNIs que tenemos todos o casi todos en nuestro bolsillo, pues tienen un chip dentro y este chip, según lo he entendido, pues es capaz de hablar con esta aplicación que el Gobierno está preparando. Y a través del mismo se podría verificar la edad. Una vez que hemos verificado la edad, tendremos 30 pases, por así decirlo, que tienen una expiración temporal de 30 días y pueden ser usados para acceder a este tipo de sitios. Una vez que estos pases han expirado, pues un ciudadano podrá volver a pedir, solicitar otros 30 a través del mismo sistema, con la misma aplicación, con la misma verificación de edad, utilizando certificado digital o DNI electrónico, como ya he comentado.
El objetivo del Gobierno es impedir, lógicamente, que los niños y los adolescentes menores de 18 años puedan entrar en este tipo de contenidos. Ahora las plataformas preguntan por la edad, pero el mecanismo es muy endeble y cualquiera puede entrar en esas páginas. Una vez ya conocida un poco la herramienta que quiere implantar el Gobierno, usted como experto en seguridad, ¿cuál es su opinión sobre esta manera que quiere el Gobierno de controlar y que los niños y adolescentes no entren o no puedan visualizar este tipo de contenido sexual? Mi opinión es que la medida es desproporcionada y además llega demasiado pronto, con poca validación de su funcionamiento y también con pocos apoyos, ya que no existe, al menos en Europa y creo que en Occidente o en el mundo occidental, un sistema parecido. Para mí es una desproporción, es decir, le vamos a pedir a 40 y muchos millones de habitantes, adultos, en su mayoría, que tengan que utilizar ese sistema para proteger a los niños. Es decir, ni siquiera el sistema está enfocado directamente a los menores, sino que son los adultos los cuales tienen que ver potencialmente mermadas sus libertades civiles para poder dar cabida a ese sistema. Yo personalmente creo que no debería darse, ya que no existe la experiencia y no existen muchísimos peligros asociados a este tipo de controles y plataformas, los cuales pueden, sin ninguna duda, en mi opinión, pues crear más problemas que, en este caso, soluciones. Porque sería, en este caso, uno de los peligros las filtraciones de datos de los usuarios que utilicen esta aplicación. Sin ninguna duda. De igual manera que el voto electrónico pues es algo que no está en uso por los diferentes problemas y la falta de validación y verificación que pueden tener y estar sujetos a ataques, tanto internos como externos, pues esto no está exento de ello. Al final del día le estamos pidiendo o le vamos a pedir a muchísimos millones de habitantes, de ciudadanos, que le demuestren a la administración electrónica y le pidan permiso para acceder a contenido. Eso ya de por sí creo que es una salvajada. Estamos hablando del derecho a la privacidad, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues estamos creando de alguna manera una potencial base de datos de usuarios, al menos inicialmente, del contenido adulto. Imaginemos qué puede pasar si esta base de datos o el número de personas y la identidad de las personas que acceden a esa plataforma se viese filtrada, ya sea por intereses, que es algo que vemos habitualmente en la prensa de nuestro país, incluso por parte de la administración pública, poderes del Estado, gobierno, etcétera, etcétera, donde se filtra información interesadamente, o por parte, como ya he dicho, pues de terceros, de ciberataques o ciberatacantes que se apropian de la plataforma o de la información que pueda haber en ella o de datos del uso de la misma, ¿no? Entonces esto podría ser pues un caos. Estamos hablando de una información que puede contener pues identidades que podrían abarcar un espectro grandísimo, no ciudadanos anónimos que tienen todos los derechos del mundo a su privacidad, sino también de cargos irrelevantes, miembros de los poderes del Estado, fuerzas del orden, etcétera, etcétera, etcétera. Usted nos dice que esta herramienta no la ve apropiada para solucionar este problema, que es un problema bastante difícil de solucionar, pero ¿qué alternativas propondría usted para evitar precisamente que los menores accedan a ese contenido pornográfico en Internet y que no tenga nada que ver con esta herramienta? ¿De qué manera se podría hacer? Pues para mí la vía educativa jamás tiene que acabarse. Es decir, los niños, y una vez cuantificado y entendido el problema de la pornografía, pues están en su casa y en el colegio, ¿no? Entonces los padres, las madres, las familias en general, los educadores son la primera línea y son la realidad de nuestros menores. A ver quién se piensa por un momento que a los menores, sobre todo a los niños pequeños, les importa el gobierno, no nos importa nada. Es decir, ellos viven en su mundo y son sus familias los que les están abriendo las puertas del mundo y los que son responsables de la educación y crecimiento de estos menores. Con lo cual, la vía educativa para mí tiene que llevarse al infinito, no se tiene que acabar
Y tenemos muchos ejemplos donde esto es así. Seguro que a nadie le extraña o le suena raro los beneficios de una dieta equilibrada. Estoy hablando de alimentación porque llevamos décadas, muchísimos años, escuchando los beneficios de comer bien, ¿no? Y de comer, como se dice coloquialmente, pues de comer mediterráneo. Y esto es porque gobierno, instituciones profesionales, etcétera, pues llevan mucho tiempo hablando de ello y dando campaña. Y podremos usar otro ejemplo, por ejemplo, la DGT, ¿no? Es decir, todos los años tenemos campañas de tráfico, campañas donde se nos dice, por un lado, que si no conducimos bien y violamos las leyes de conducción, se nos va a multar. Perfecto. Donde se nos recuerda que podemos fallecer o tener accidentes gravísimos en la carretera. Perfecto. Y eso se hace todos los años con una intensidad descomunal, porque todo el mundo conoce estas campañas. Y esto es así. Y jamás yo he escuchado a nadie, o al menos en un debate tan grande como este de los menores y el acceso al contenido adulto, jamás he escuchado a nadie decir vamos a intervenir los sistemas de conducción de los adultos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que para los vehículos que causan muertes no hay sistemas? Cuando son completamente viables con la tecnología actual, pero sí hay campañas hasta el infinito. En cambio, para este tema, de entrada, nos saltamos el tema de las campañas institucionales, el tema de recordarle a los niños y a las familias y tutores que tienen que de alguna manera proveer buenos usos y buenas habilidades de Internet a los menores, y nos vamos directamente a un sistema que tiene como fin controlar el acceso a Internet a 40 y no sé cuántos millones de habitantes. Y además un sistema injusto que probablemente no es ni constitucional y probablemente que es contrario a la ley europea, que deja fuera a los ciudadanos de otros países que nos visitan todos los años de vacaciones y por otros motivos, o incluso a minorías que tenemos en nuestro país y que ni siquiera tienen acceso al DNI o al certificado electrónico, como podrían ser, por ejemplo, los refugiados o yo qué sé, los ilegales, ¿no? Que no tienen documentación. Entonces, para mí esto no tiene ningún sentido y es, como ya he dicho anteriormente, pues una desmesura. ¿Cree, por tanto, que, no sé, haciendo más campañas o campañas más agresivas o más asiduas, ¿no?, del problema y sobre todo de los peligros que conlleva que esos menores, porque no lo hemos dicho, pero también hemos hablado en multitud de ocasiones de esta cuestión en otros podcasts y las cifras son alarmantes, es decir, los niños cada vez más, con edades más tempranas, acceden a ese contenido pornográfico. Nos decía una experta hace unos meses que incluso ya se habían registrado niños de entre 8 y 9 años que accedían a esas plataformas y que se encontraban con esas imágenes de manera a veces casual, pero que son muy pequeños para ver ese tipo de imágenes y de vídeos. Es difícil también que por la vía educativa se consiga no erradicar, porque es complicado, pero solucionar un problema tan difícil como este, ¿no? Se tiene que intentar y se tiene que agotar. Como ya he dicho, pues con la cuantificación y el análisis profundo de la problemática, pues se tiene que navegar, en mi opinión, en base a la educación y en base a las campañas direccionalmente hacia donde se desea, ¿no? Cual que sea que es el problema. Y esa vía se tiene que agotar. No podemos poner en peligro las libertades civiles implementando un sistema que puede ser utilizado violentamente contra los ciudadanos en caso de que se implementasen más medidas restrictivas del acceso a Internet, o un sistema que en el futuro cayese en manos de un gobierno con unas visiones nada buenas sobre cómo se tienen que consumir las tecnologías. Y como ya he dicho, pues que estemos poniendo un arma encima de la mesa que justifica, ¿no? O va justificado atacando un problema en particular de los menores, ¿no? Cuando el sistema pues afecta, como ya he dicho, pues a la mayoría de los ciudadanos y encima deja fuera a todos los demás, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que el planteamiento pues no es correcto. Uh-huh. y deberíamos de agotar hasta el infinito y más allá pues todas las vías que tengamos de comunicación, de información, de educación, etcétera, etcétera. Por último, ¿qué impacto podría tener esta herramienta en el uso de las plataformas de redes sociales, si la tuviera? Pues es una muy buena pregunta, porque la
definición de qué es el contenido adulto, y es algo que está por aclarar, es un abanico. Y de igual manera que existen diferentes formas de contenido adulto, podemos estar también hablando de contenido inapropiado, y a poco que le demos 4 pasos más, pues estamos hablando del contenido que no nos gusta, las noticias que no nos gustan, las opiniones de las personas que no nos gustan. Y dando unos pasos para atrás, explícitamente o específicamente en contenido adulto de carácter pornográfico, pues podemos hablar de que en la mayoría de redes sociales, Twitter, ¿no?, que ahora se llama x.com, Instagram, Telegram, ¿no?, o WhatsApp, en todas estas hay contenido adulto. Con lo cual, la medida, si quiere ver realizada su visión y quiere implementar un sistema efectivo de control de acceso a este tipo de contenidos, pues va a tener que extenderse a todas las plataformas principales de comunicación que hay en uso público. Y estamos hablando de un tema muy serio, pero muy serio, y sobre todo conectado al hecho de que el alcance de la plataforma de control, como ya he dicho, pues puede en el futuro, y ya creo que a nadie le cabe duda, de que por diferentes motivos y temas que desconocemos en el futuro, pues pueda y será o acabará siendo usada para fines que son distintos al inicial. Uh-huh. Y esto, por mucho que el ministro o los diferentes servidores públicos, funcionarios, quieran decir que no es así o que la plataforma es anónima, pues no pueden asegurarlo, porque no están en control del futuro, porque no están en control de, como ya he dicho, pues de atacantes o de ciberatacantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí la única vía a día de hoy de mejorar la situación, cualquiera que sea, una vez cuantificada y bien cuantificada y analizada, sin duda, sin lugar a dudas, es la comunicación y la educación llevada al extremo. Pues Eduardo Cruz, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Un estudio reciente de Nielsen estima que el 53% de los oyentes que escuchan el anuncio de un producto en un podcast buscan más información de ese producto o servicio. Si necesitas que encuentren tu empresa, escríbenos a publicidad@plazapodcast.es. Plaza Podcast. La educación efectivo-sexual es la gran asignatura pendiente en España, más aún dentro del ámbito familiar. Hacerlo es fundamental porque ayuda a ver y a entender la sexualidad y las relaciones de una forma sana, respetuosa y sobre todo real, porque por desgracia para muchos jóvenes el porno se ha convertido en un referente educativo y cada vez se accede antes a él, entre los 9 y los 11 años. La iniciativa del Gobierno ha generado sin duda un gran revuelo en los últimos días y han surgido extraños argumentos a favor y en contra de este plan. Como han escuchado, el experto en ciberseguridad, Eduardo Cruz, propone que se implementen campañas educativas intensivas, dirigidas tanto a padres como a educadores como a los menores, para enseñar sobre el uso responsable de Internet y los peligros asociados con el acceso a contenidos inapropiados. Además, Cruz advierte sobre las posibles consecuencias negativas de un sistema de verificación masiva, especialmente en términos de privacidad y seguridad de los datos personales de los usuarios. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, en las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing?
They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.